Vale. Buenas, don Daniel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, don Gonzalo. Sí, Aquí estamos. pues aquí estamos con el árbol de la vida. Sí, que siempre que lo del árbol. es La información. impresionante porque a medida que vamos entrando en un diálogo, pues vamos sacando cada vez más cosas nuestras. Y bueno, recordamos también que tenemos el cuestionario por si lo quieren enviar. Yo le envío un pequeño análisis y un descuento por si quieren hacer alguna sesión. Y se ve así su árbol de forma no muy profunda, pero se ven bastantes cosas. Sobre todo si uno, lo más importante es ver. Hay dos cosas importantes cuando tú analizas el árbol de una persona. Es ver si está más hacia el lado izquierdo, que es el pilar de la estructura, o más hacia el lado derecho. Y luego si hay alguna sefirot que destaca o bien por lo alto o bien por lo bajo. Y eso es muy interesante porque, fíjate, bueno, a mí ya me han mandado, pues yo qué sé, 200 más o menos, ponle, que he recibido. Dios mío. O sí, o 150 no sé, sí. Pues eh, que luego, luego es un trabajo, ¿eh? No te creas que, que Ya. es, o sea, hay que hacer el árbol, revisarlo, enviarlo. Y fíjate lo interesante que es esto, que con un simple cuestionario puedes conocer bien, o relativamente bien, toda la estructura psicológica de una persona. Y ya más o Increíble. menos se le puede decir algo para que rectifique. O sea, es impresionante. O sea, que a lo mejor a una persona le lleva darse cuenta de cosas, igual le lleva 2 años de psicoanálisis. Claro, Empezar a... Y aquí más o menos ya solamente saber si estás en el lado izquierdo o en el lado derecho, ya hace un montón, ¿eh? ya. Porque ya sabes Y cómo rectificar. sí, eso quería preguntarte. Por ejemplo, porque lo más normal es que las personas estemos en el lado izquierdo, que es el No, lado, no, no, eso no es lo más normal. no, puede estar en la parte derecha. Una persona de la parte derecha, es decir, de la actividad, de la fiesta, etcétera, Sí, ¿cómo puede rectificarse? Con la disciplina, entiendo, ¿no? claro. Básicamente con la disciplina, el juicio, la discriminación, la estructura. Básicamente las dos sefirot que definen el lado derecho o el lado izquierdo son Gesed y Geburah. Mm, Entonces ya, ahí, sí, mm. Están en el medio del árbol, además, que es sí, que es interesante. la tríada del alma. Mm, sí, sí, Entonces, no, yo creo que es al contrario. Lo más frecuente, o por lo menos en España, es que la persona esté más al lado derecho que en el lado izquierdo. ya. Y antes hablabas de las céfiras que destacan por el lado de arriba o de abajo. No, sí, me refiero que cuando hacen el cuestionario se Mm, pone una calificación en función, hago una pregunta en función de cada sefirot. mm, Y entonces la persona se contesta. Entonces, en función de cómo contesta, pues a lo mejor dice, imagínate aquí abajo, pues se pone que sí, sí, se puntúa, se ¿no? puntúa y entonces se puntúa a lo mejor, pues en Geburah, que tiene muy poca disciplina, se pone un 3 un Mm, 2. Y en Gesed, que tiene mucha capacidad de perdón, que da más que recibe, se puntúa un 9. Pues ya mm, sabes lo que necesita esa persona, ya. que es saber decir que no, poner límites, estructura, probablemente vivirá en un caos, llegará tarde a los sitios, igual no termina las cosas, yo qué sé. Hay un montón de... Cuando hay un desequilibrio grande, hay un montón de consecuencias a nivel de Malkuth. Y por ejemplo, Entonces, cuando una persona, por ejemplo, tiene muy, muy desarrolladas las céfiras de la parte alta sí, y mal las bajas, ahí, ¿qué recomiendas tú? Porque es de sí, alguna manera bajar la espiritualidad a la tierra, ¿no? sí, eso es súper típico de personas que hacen cursos de espiritualidad, porque normalmente, bueno, tienen una conexión muy grande con Dios, tienen una conexión muy grande con la divinidad y entonces se sienten muy bien ahí, pero luego tienen todas las sefirot abajo mal.
Entonces, digamos, no atienden nada a su cuerpo, tienen pensamientos negativos, las acciones son muy erráticas, tienen una mala imagen de sí mismos. Entonces, ¿qué ocurre? Porque básicamente lo que quieren es estar meditando, porque ahí Mm, se siente muy bien, pero luego tienen muchos problemas para ganar dinero, para pagar la hipoteca, para llegar a fin de mes, para organizar, tienen muchos problemas de relaciones, muchos problemas de organizar una familia, de organizar un negocio, de tener disciplina, o sea, su vida es muy difícil. mm. eh, Porque, claro, están pensando desde la parte de arriba del árbol. Y la parte de arriba del árbol, pues, es donde nos vamos hacia la unidad. Pero si quieres vivir en el mundo, tienes que vivir, digamos, en el mundo de la dualidad. Mm. Entonces, Ya. claro, si tú te pasas 10 horas meditando, te hace una persona muy pasiva ante las fuerzas del mercado. Entonces, las personas que están arriba tienen que tomar, que tienen muchas sefirot aquí, o sea, muy alto aquí y muy bajo aquí, se tienen que plantear si retirarse del mundo o irse a un monasterio, porque esto es insoportable para Mm. ellos, o tienen que hacer un trabajo brutal para poder relacionarse con el mundo. Sí, pero fíjate, yo cada vez tengo más claro que para llegar a la unidad, es decir, para trascender, para iluminarte, tienes que resolver ante la dualidad. Es decir, Sí, si tú la dualidad no la tienes resuelta, claro, vas a tener que seguir encarnando hasta que la resuelvas. sí, Y eh, resolver la dualidad es equilibrar los opuestos. sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que todas estas personas, y probablemente tendremos muchos seguidores del canal, eh, claro, aquí ya se está partiendo de, de unas premisas, Mm, ¿vale? Entonces, cuando a mí la gente me consulta y veo árboles así, que son muy elevados de la parte de arriba, lo que les digo es, ponte a hacer ejercicio, tienes que relacionarte con la gente y lo mejor para que te relaciones con la gente es un negocio, tienes que tener relación, tienes que tener una pareja o, o saberte relacionar con el sexo opuesto, porque la mayor parte de la gente espiritual lo que hacen es huir del mundo. mm. Entonces, cuanto más huyen, más dual es para ellos. O sea, Claro. no lo integran, sino que cada vez más van huyendo. Entonces, cada vez tienen más problemas psicológicos. Pues mira, conforme te escucho y veo el árbol, aunque lo veo pequeñito porque lo veo en mi... Sí, en tu teléfono. Pues fíjate, viendo el árbol, armonizar la dualidad sería, por una parte, armonizar el eje o la columna o de la misericordia con la severidad, es decir, el pilar derecho con lo izquierdo, que Ujú, es para ir por el pilar central. claro. Pero también, fíjate, ahí pueden surgir muchas cosas interesantes. Si tú ves el árbol, también sería muy interesante el armonizar o neutralizar las dos céfiras de arriba, Oshma con las dos céfiras de abajo, Netzach, Hod. Y Ujú, en donde neutralización se produce es justamente en Geburah Gesed. Es decir, yo creo que las céfiras claves del árbol para equilibrar son estas dos, porque al final son como ejes de las otras cuatro. sí. Y ahí pueden surgir un montón de relaciones interesantes en la armonización de dualidad entre Jokma, por ejemplo, y Netzah, y entre Binah y Hos. Evidentemente, las creencias se manifiestan a nivel racional y de alguna manera los chispazos de creatividad también surgen, se manifiestan de alguna manera en la actividad de Netzach. Vamos, estoy improvisando sobre la marcha. Sí. No sé tú cómo lo ves. Pues mira, yo te puedo hablar de la experiencia de todos los alumnos que he tenido. Eh, Normalmente, y es súper interesante lo que dices, porque cuando las personas tienen mucho Hokmah,
un Hokmah muy activo que no le pueden poner estructura, que aquí estaría el caso de incluso las personas que tienen ataques epilépticos, pues reciben muchísima información, y no le pueden poner estructura en Binary. Lo que normalmente ocurre es que desarrollan mucho HOT y tienen una memoria impresionante. O sea, ahí hay una relación entre Hokmah Y HOT. y Hot para Entonces, neutralizar. equilibran el árbol, o sea, lo suyo que Hokmah se equilibre con Binary, pero Sí, no pueden, claro, porque no pueden y normalmente no pueden, y ya lo hablamos en un vídeo, porque están rechazando al lenguaje de la comunidad, están rechazando a la estructura del colectivo. Y a veces ocurre porque, digamos que los padres, que son los que transmiten el colectivo a la siguiente generación, el conjunto de valores, igual les han pegado o les han ya, hecho o han sufrido. Entonces, hay un rechazo a los padres y entonces, y al rechazar a los padres, estás rechazando Binah. ya, Entonces, son personas que tienen coeficientes intelectuales impresionantes, pero que al rechazar a la figura que le transmite la estructura, no, eso colapsa. Entonces, para seguir viviendo, lo que hacen es desarrollan HOT. Entonces, son personas para equilibrar su árbol. Porque mientras una persona está viva, de alguna otra manera tiene el árbol equilibrado, en conjunto. ya, Pero, porque si hay un desequilibrio brutal, ya el árbol colapsa. Entonces, ya. siempre hay un equilibrio. Y qué Eh, pasa? Sí, sigue, sigue, sigue. Sí, y aquí entonces, ¿qué ocurre? Que tienen Hokmah y Hot muy... ¿Qué ocurre? Y por eso muchas veces todas las técnicas que van a que una persona se sane de forma muy rápida, pueden hacer que colapse la persona, porque desequilibras el árbol y entonces imagínate que esta persona que está muy en Hot, que tiene mucha memoria, le dices, vete a Netza, y de una manera muy rápido. ¿Qué ocurre? Que como sigue teniendo ese Hokmah y no puede trabajar Vina, de repente colapsa su estructura. Y Mm, entonces la persona de repente tiene un ataque psicótico, yo qué sé, ¿sabes? Entonces, digamos que como el árbol está en su propio equilibrio, hay que ir poco a poco trabajando en una Sefirot y en la otra, mm. Y por que ejemplo, sería en el trabajar caso Binah y Netza, en este caso. claro, claro, eso lo te iba a preguntar. Cuando Binah, de alguna manera, es decir, Binah y Netza sería el caso contrario, una persona yo digo ahí, con creencias profundas, muy arraigadas y muy eh, controladoras, no sé si controladoras se puede decir, que se neutralizaría con la actividad, ¿no? Sí, entonces aquí estarían, por ejemplo, todos los workaholic, o sea, aquí todos los multimillonarios, Mm, la mayor parte, igual trabajan como 15 o 20 horas. mm, Entonces tienen, digamos, una visión, una estructura, eh, y desde ahí empiezan a trabajar como burros para llevar eso adelante. mm, Entonces se produce o sea, tienen que equilibrar el exceso de estructura con algo y lo equilibran con muchísima acción. ya, oye, muy interesante. Sí, la verdad es que se podría estar hablando horas del árbol y la Sí, situación de en las eso, personas. a eso nos dedicamos, don Daniel. Sí, bueno, te dedicas sobre todo tú, que eres el gran Sí. experto. Bueno, a ver, que yo es que no creo que sea tan experto. Sí, pero Simplemente es que talento y eres experto. O sea que, sí, no, pero mm, no es que sea una cosa, o sea, básicamente es que pues te pones el árbol, te pones a hablar de ello y fíjate, en este pequeño diálogo han surgido un montón de cosas. Entonces luego empiezas a preguntarte el por qué. Y lo que has dicho tú me parece increíble, que es que estas dos sefirot, que es la tríada del alma, que es donde está la persona, digamos, hacen de eje. pero Y además, fíjate lo interesante, don Gonzalo, que esas 12 firados que para mí son clave, Geburah y Gesed, que hacen de eje,
Si tú las confundes, cierras cualquier acceso a la trascendencia. Exacto. Y eso Que, es la perversión. Y lo que intentan hacer es cuando... Esto lo hemos hablado, pero esto es muy, muy serio. En realidad, a ver, que aquí tenemos el árbol y parece que es un diagrama que, como un dibujo, pero que es muy serio, digamos, eh, mm, distorsionar la tríada del alma de una persona. Si uno hace eso aposta, si tú distorsionas la tríada del alma de una persona, igual te cae un karma, pero brutal, y porque le estás quitando la conexión con la divinidad de forma consciente y de forma y sabiendo lo que haces. y distorsionar, como tú dices, es castigar cuando hace las cosas bien, Sí, eso. premiar cuando hace las cosas mal, ¿no? Más o menos, sí. Esa es una forma de distorsionarla, la más, digamos, pero claro, es que haces a la persona alguien perverso, porque a partir de ese momento la relación con Dios, si tú estás esperando, si tú piensas que cuando haces algo mal te van a premiar, Te vuelves perverso, claro. claro, te vuelves perverso. Y Sí. eso no solamente es a nivel, o sea, eso se da en todos los niveles. Se da a nivel de relaciones, a nivel también de la sexualidad de la persona, a nivel del tipo de trabajo. Y claro, hay personas que tienen la tríada del alma muy distorsionada, pero que llegan a lo mejor a ser directores de grandes empresas. Había el Dick Fult, que era el director de Lehman Brothers, el que le llevó a la quiebra. Era un banco el más conservador de Estados Unidos, 103 años, y entró este Dick Fult que básicamente era súper perverso. El hombre iba con una pistola a la oficina y le ponía al número 2, le ponía la pistola en la sien y le decía, Show me the money. No, esto hay un artículo por ahí, mirarlo en internet, que llevaba la pistola a la oficina el tío. O sea, era un perverso de... Y entonces cuando colapsó todo el sistema, le ofrecieron, digamos, mira, te vamos a salvar. El tío se negó y fue el único banco que dejaron caer. Ya, ya. Increíble. En fin, Y joder. sí, entonces, claro, cuando personas en el poder tienen la triada del alma distorsionada, es peligrosísimo, Ya. porque se convierten o sea, de la perversión, luego son psicópatas y, claro, piensan internamente que si lo hacen mal, Dios les va a premiar. Y claro, tú si a un niño lo educas así desde pequeño, puedes crear un monstruo, ¿no? Claro, claro. Mm. O sea, por eso el que hace eso de forma consciente con conocimiento, porque le estás quitando la posibilidad de que la persona se conecte con Dios de forma natural. Ya. Y ahí, Increíble. por ejemplo, muchas religiones han pervertido la tríada de alma de las personas. Mm. Cuando empieza con el castigo, Ya. todo, no sé. O sea, Impresionante. Don Gonzalo, me estoy mareando. no, sí, sí, mejor no. O sea, es mejor, hay que saber dónde estamos, pero claro, Sí, esto es una herramienta que tiene mucho conocimiento. sí. No, ahí yo creo que el mensaje, desde mi punto de vista, es para el equilibrio del árbol, es muy importante tener equilibrado G-C, que además es donde normalmente la mayoría de las personas tienen desequilibrio, ¿no? Claro, claro. El de poner límites, el de saber recibir, el de saber dar, etcétera, ¿no? Sí. Pero, Y aquí, por ejemplo, ¿qué pueden sacar nuestros seguidores de aquí? Es que si están cerca de alguien que es perverso, que les está manipulando para, digamos, premiarles cuando hacen algo mal, o sea, cuando están en una relación con alguien perverso, que sepan que tienen que trabajar eso. Entonces, que tienen que, de forma objetiva,
volver a Tiferet y decir, yo merezco un premio porque lo estoy haciendo bien y, y no merezco un castigo porque estoy haciendo las cosas bien. Entonces, son personas, son las típicas personas que hacen daño a las personas que más quieren. Mm, O que te dicen, mira, yo es que te quiero, pero a mi manera, ya, ya. ¿sabes? Entonces, yo he visto casos así cercanos Sí. de personas que destruyen la vida a las personas que más quieren. Y es porque tienen la triada del alma Mm. completamente distorsionada. Pero es que además, tú fíjate, Geburah Gesed, además están en terreno fronterizo. Claro, claro. Están entre el inconsciente colectivo y el inconsciente individual, ¿no? Sí, Y de alguna manera, eh, creo que las únicas céfiras, y tú me corregirás, que pueden, o sea, puede tener aplicación exterior e interior. Hay un Geburah exterior, eso lo hemos hablado, y un Geburah interior, es decir, los límites que te pones a ti mismo y los límites que pones a los demás, que normalmente son opuestos, sí, ¿no? sí, sí, Si tú eres muy estricto contigo, con los demás no eres estricto. Y si eres muy estricto con los demás, no, no eres sí, estricto contigo. Curioso, sí, ¿no? O sí, sea, sí, es un doble equilibrio interno-externo y Geburah Gesed. El Gesed actúa igual. sí. Digamos que a partir de ahí, hacia abajo del árbol, ya empieza lo externo, hasta Mm, llegar a Malkut, que es todo externo. Y de ahí para arriba sería ya ir a un trabajo muy, 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 muy interior. mm, Y luego también esa tríada del alma es donde se ejerce la mayor libertad del árbol, el mayor libre albedrío. Por lo ya, tanto, es donde tomamos las decisiones. ya, Y lo que dices tú, que se mezcla el consciente con el inconsciente. ¿Qué ocurre? Que si no te empiezas a conocer, esas decisiones son inconscientes en la tríada del alma. Y claro, decisiones inconscientes salen en la tríada del alma, pues es lo que hemos hablado, de que tú no eres, digamos que determinan otros la vida por ti, porque decisiones inconscientes en la tríada del alma quiere decir que la decisión la está tomando Yesod, ya. o la está tomando el inconsciente colectivo a través De Jefaz. de Binah, sí, de Binah Además, digamos, el sistema de creencias toma, eh, toma decisiones por ti y eso se mm, traduce en Yesod, pero básicamente cuando la triada del alma es completamente inconsciente, el que toma las decisiones es Yesod. mm, Así que, interesante. Oye, pienso en nuestros seguidores que es interesante todo, es interesantísimo todo esto, pero claro, ahí hay que tener un pequeño dominio, un dominio de las éfiras, ¿no? Por lo menos del significado, etcétera. Yo invitaría a ver tus vídeos explicando el árbol, que realmente ahí das las nociones básicas, pero es increíble cómo esto al final es un lenguaje, ¿no? Es un claro, lenguaje impresionante. sí, em, cualquier, cualquier tradición espiritual tiene su propio lenguaje. Entonces, Mm, si te coges, pues yo que sé, libros de Nisargadatta o yo que sé, incluso los libros de David Hawkins, que están bastante claros, pero o los de Carlos Castañeda o Castaneda, mm, o el curso de milagros, para realmente entender la tradición, te tienes que meter mucho y que es en la lógica de la tradición, digamos, se integre en ti, para poder luego expresarla. Y eso claro. sí que, por ejemplo, el trabajo que hemos realizado durante mucho tiempo, en los últimos, yo que sé, 15 años o 20, eso sí que ha hecho que se comprenda el lenguaje. Mm, De, y eso es lo que hace que se pueda traducir lo complejo en lo sencillo. mm. Sí, sí. Impresionante, don Gonzalo. Así que está muy bien esto, la verdad. Y vamos a hablar de otra cosa, Ya, pero bueno, impresionante. pues eso para otro día. Sí.
que además van fluyendo las ideas y Claro, bueno, claro. Es que, el a ver, propio árbol nos va guiando, con lo cual, sí. estupendo. No, y aparte que cuando hay dos, uno se alimenta a otro. Mm, Y aparte que somos dos, digamos, equilibrados, o sea, al mismo nivel. Con lo cual, el diálogo es fructífero, porque no es voy a preguntarle al maestro para que me ilumine, sino que aquí es mm, un diálogo crítico. mm. Entonces, es una... mm, a lo mejor, a lo mejor yo tengo un poco más de conocimiento del árbol pero porque lo he practicado más, pero no porque lo... No, no No, por otra mira, cosa, ¿sabes? es un talento especial, vamos, indudable, con lo cual, oye, estupendo, así aprendo Ujú. yo. Y nada, oye, pues muchísimas gracias, don Gonzalo. Ay, hoy te tengo que decir doctor, por, Doctor. ¿qué hay Sí. por encima de doctor? No sé si hay algo por encima de doctor. No sé, ahí en la universidad ver la jerarquía que tienen. Postdoctor, postdoctor. Sí, Hay postdoctorados también. sí. Y una cosa fundamental es hablar con todo el mundo. Que eso Sí, lo hablábamos ayer porque de todo el mundo aprendes un montón. Todo el mundo sí, tiene unas historias increíbles. Y eso, por ejemplo, en el mundo académico, la gente se cierra en sus teorías y ahí se genera su castillo sí. de sabiduría y conocimiento donde no entra nadie. Que además es tremendamente elitista. Y súper elitista y no sé qué. Y hay que Sí, hablar con todo el mundo porque se aprende un montón y te lo estoy pasas genial. totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Eso es NetChat, ¿verdad? Sí, El eso interactuar básicamente es Netza. con NetChat, que es maravilloso. Así Hablar con que la gente, interactuar con la gente. eso es interacción, sí, sí. Aunque cada vez es más difícil porque cada vez estamos Claro, más, no sé, en es lo el, que, en- lo que hablamos de Yesod y Hot, que está todo ahí. cada vez más encerrados en nosotros mismos. Ujú. Pero Bueno, bueno, don Daniel, que son las 11 de la noche aquí grabando el vídeo. sí, sí. Vamos a hacer un Entonces, vídeo de 3 horas este paso. sí, pues bueno, muchísimas gracias. Nada. Y nada, las preguntas que tengan nuestros seguidores las podéis dejar ahí y la vemos en el árbol. Mm. Estupendo, ¿no? Y hay muchos temas que podemos hablar. La Claro, familia, cómo sí, funciona sí, la sí. familia, cómo funcionan las empresas, cómo funciona la sociedad. Me parece interesantísimo. Mira, esto para una empresa. A ver, yo si tuviera una empresa tuviera una empresa muy importante, nos contrataría, vamos, yo me contra, no, en serio, como consejero, porque en un momento vemos un montón de cosas. Ya, 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 ya. O sea, los cabalistas siempre han sido asesores de los reyes. O sea, España triunfó de esa manera. O sea, en el árbol los frutos van bajando, ¿vale? Entonces, donde se hace la acción, se hace en la tríada del alma o la tríada del espíritu y poco a poco van bajando. Entonces, ¿qué ocurrió en la época de Alfonso X el Sabio? Que el propio rey asistía a la reunión de cabalistas, entonces tenía un conocimiento increíble. Entonces, eso sentó las bases para que 3 siglos después tuviéramos el imperio y Ya. fuéramos, no, no se ponía el sol en España, fuéramos la nación más rica del mundo porque, claro, trae una prosperidad, trae... ¿Qué ocurrió? Que echaron a los cabalistas en el siglo XV. ¿Qué ha ocurrido desde el siglo XVIII? Pues eso, desde el siglo XV hasta el XVII, viviendo de las Ya, rentas. En el 18 ya al hoyo y ya 19 y 20 ¿dónde estamos? En comparación con cómo estábamos. ya, ya, Claro, tú echas a la gente que tiene el conocimiento, ya. ahí por eso hice el libro Toledo-Jerusalén, porque es que, o sea, no puedes echar a la gente que tiene el conocimiento, porque son los que saben, digamos, cómo llevar un reino a la prosperidad. Por eso yo, si tuviera una empresa, nos contrataría, pero, pero vamos. Hablaremos en un vídeo. Venga. Bueno, don Daniel, Bueno, Gonzalo, que que muchísimas gracias. nada, sí, Hasta hasta otra. luego. Adiós.